Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, no siempre fue el ícono global que conocemos hoy. Nacido en un humilde barrio de Puerto Rico, creció rodeado de desafíos que moldearon su carácter desde temprana edad. Su familia, aunque amorosa, enfrentaba dificultades económicas que a menudo lo obligaban a madurar más rápido de lo que correspondía a su edad. Desde niño, Ramón sintió el peso de las expectativas familiares. Su padre, un trabajador incansable, soñaba con que su hijo tuviera una vida mejor, lejos de las calles que tantas veces amenazaban con devorar a los jóvenes del vecindario. Pero Ramón no era un niño común. Tenía un don para la música, un ritmo innato que fluía en sus venas como si fuera parte de su ADN. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las dudas y las luchas internas lo acompañaban. ¿Era la música realmente una salida viable? ¿O era solo un sueño efímero que lo distraía de una realidad más dura? Estas preguntas lo atormentaban, especialmente cuando las críticas y el escepticismo de quienes lo rodeaban parecían ganar terreno. En medio de esa turbulencia, apareció una figura que cambiaría su vida para siempre, el profesor Martínez. Un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una sonrisa cálida, el profesor Martínez no era como los demás maestros. No se limitaba a enseñar matemáticas o historia. Él veía más allá de las apariencias y creía en el potencial de cada uno de sus alumnos. Ramón, entonces un adolescente rebelde y lleno de inseguridades, llamó su atención desde el primer día. El profesor Martínez notó algo especial en él, una chispa de creatividad y determinación que otros no podían ver. Fue él quien lo animó a escribir sus primeras letras, a canalizar sus emociones a través de la música y a no temerle al juicio de los demás. El arte no es para los que tienen miedo, le decía el profesor, con una firmeza que resonaba en el corazón de Ramón. Aunque al principio Ramón se resistía, poco a poco comenzó a confiar en las palabras de su mentor. El profesor Martínez no solo le enseñó a creer en sí mismo, sino que también le mostró el valor de la disciplina y el trabajo duro. Fue gracias a su apoyo incondicional que Ramón comenzó a soñar en grande, a ver la música no como un escape, sino como un camino hacia algo más grande. Años más tarde, Daddy Yankee ya era una estrella internacional, un nombre que resonaba en cada rincón del mundo. Sin embargo, la fama y el éxito no lo habían alejado de sus raíces. Siempre llevaba consigo las lecciones del profesor Martínez, aunque hacía tiempo que habían perdido contacto. Fue durante una visita a su tierra natal, Puerto Rico, que el destino los reunió de nuevo. Daddy Yankee había regresado para un concierto benéfico en San Juan, con el objetivo de apoyar a las comunidades más necesitadas de la isla. Después del evento, decidió caminar por las calles de su antiguo vecindario buscando reconectar con sus orígenes y recordar de dónde venía. Mientras recorría las calles llenas de vida pero también de contrastes, algo lo detuvo en seco. En una esquina, cerca de un pequeño parque donde solía pasar horas de niño, reconoció a alguien que nunca olvidaría, el profesor Martínez. El hombre que una vez había sido su guía, su faro en momentos de oscuridad, ahora estaba sentado en un banco, con la ropa desgastada y una expresión de cansancio en el rostro. Daddy Yankee no podía creer lo que veía. ¿Cómo había llegado a esto el hombre que lo inspiró a perseguir sus sueños? Por un momento, Daddy Yankee dudó. La tentación de seguir caminando, de evitar una situación incómoda, fue fuerte. Pero entonces recordó las palabras que el profesor Martínez le había dicho tantas veces: «Nunca des la espalda a quien te tiende la mano». Con el corazón acelerado, se acercó a él. «Profesor Martínez», dijo suavemente, casi como si temiera que el hombre no lo reconociera. El profesor levantó la mirada y por un instante su expresión de desesperación se transformó en una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Ramón», murmuró, con una voz quebrada por la emoción. En ese momento, Daddy Yankee supo que no podía ignorar lo que estaba viendo. No podía simplemente seguir con su vida como si nada hubiera pasado. El hombre que una vez lo había ayudado a encontrar su camino ahora necesitaba ayuda, y él no iba a darle la espalda. Con determinación, Daddy Yankee extendió su mano. «Vamos, profesor, no puede terminar así». Y así, en medio de las calles de su querido Puerto Rico, comenzó un nuevo capítulo en la vida de ambos. Uno que demostraría que el verdadero éxito no se mide por la fama o el dinero, sino por la
capacidad de retribuir y de no olvidar a quienes nos ayudaron a ser quienes somos. El profesor Juan Martínez había sido, en su mejor época, un hombre lleno de pasión y propósito. Durante más de 2 décadas dedicó su vida a la educación, no como un simple trabajo, sino como una misión. En las aulas de una escuela pública en San Juan, Puerto Rico, el profesor Martínez era conocido por su dedicación inquebrantable y su capacidad para ver el potencial en cada uno de sus alumnos, incluso cuando ellos mismos no lo veían. Era el tipo de maestro que llegaba temprano y se quedaba tarde, organizando tutorías después de clases para aquellos que necesitaban ayuda adicional. Sus métodos no eran convencionales, mezclaba lecciones de historia con anécdotas personales, usaba la música y el arte para enseñar matemáticas y siempre encontraba la manera de hacer que sus estudiantes se sintieran vistos y escuchados. Para muchos de ellos, el profesor Martínez no era solo un maestro, era un mentor, un amigo y en algunos casos, la figura paterna que nunca tuvieron. En su vida personal, Juan era un hombre tranquilo y reservado, pero profundamente amoroso. Su esposa, Carla, era su compañera de vida, una mujer fuerte y cariñosa que compartía su pasión por ayudar a los demás. Juntos, habían construido un hogar lleno de libros, música y risas, un refugio donde el profesor encontraba la paz después de largos días en la escuela. Todo cambió el día que a Carla le diagnosticaron cáncer. Al principio, el profesor Martínez intentó mantener la esperanza. Junto a su esposa, enfrentaron la enfermedad con valentía, buscando tratamientos y apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, la realidad se volvió imposible de ignorar. Carla, la mujer que había sido su roca, su confidente y su mayor apoyo, comenzó a desvanecerse ante sus ojos. El profesor Martínez hizo todo lo que pudo para cuidarla, sacrificando su tiempo, su energía y finalmente, su carrera. Las ausencias en la escuela se hicieron más frecuentes, y aunque sus colegas lo entendían, la administración no fue tan comprensiva. Cuando Carla falleció, Juan no solo perdió a su esposa, perdió una parte de sí mismo. La casa que una vez había sido un refugio de amor y alegría, se convirtió en un recordatorio constante de su dolor. Las paredes parecían susurrar su nombre, y cada rincón estaba lleno de recuerdos que lo atormentaban. La muerte de Carla marcó el comienzo de un descenso lento pero implacable. Sin su esposa, el profesor Martínez perdió el equilibrio que lo mantenía a flote. La depresión lo consumió, y con ella llegaron las deudas médicas, las facturas sin pagar y la incapacidad de mantener su hogar. La escuela, que había sido su segunda casa, también le dio la espalda. Las ausencias prolongadas y su estado emocional lo llevaron a ser despedido, un golpe que lo dejó sin identidad y sin propósito. Sin trabajo y sin ahorros, Juan pronto se encontró sin techo. Primero, se mudó a un pequeño apartamento alquilado, pero incluso eso se volvió insostenible. Luego, pasó noches en el sofá de amigos y familiares, pero el peso de su situación lo hizo sentir como una carga. Finalmente, terminó en las calles de San Juan, durmiendo en bancos de parques y buscando refugio en albergues cuando el clima lo permitía. El descenso no fue solo físico, también fue emocional y espiritual. El profesor Martínez, una vez respetado y admirado, ahora se sentía invisible. Las personas pasaban a su lado sin mirarlo, como si fuera parte del paisaje urbano. La dignidad que tanto había valorado se desvaneció, reemplazada por la vergüenza y la desesperanza. Lo más difícil para Juan no fue la falta de un techo o de comida, fue la pérdida de su propósito. Durante años, su vida había girado en torno a enseñar, a inspirar, a marcar la diferencia en la vida de los demás. Ahora, sin estudiantes que guiar ni lecciones que impartir, se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino. La invisibilidad era lo que más lo atormentaba. En las calles, nadie lo veía como el profesor Martínez, el hombre que había cambiado vidas y tocado corazones. Lo veían como un mendigo más, un número en las estadísticas de personas sin hogar. Esa invisibilidad lo consumía, haciéndole cuestionar si su vida había tenido algún significado real. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de esperanza seguía viva. Aunque no lo admitía, Juan anhelaba que alguien lo viera, que alguien lo recordara. Y entonces, en un día aparentemente común, ese deseo se hizo realidad. El encuentro entre Daddy Yankee y el profesor Martínez en las calles de San Juan fue un punto de inflexión para ambos.
Después de acercarse a su antiguo mentor y escuchar su historia, Daddy Yankee no dudó en actuar. Con la determinación que lo caracteriza, llevó al profesor Martínez a un lugar seguro, lejos de las calles que lo habían consumido. Lo primero fue asegurarse de que el profesor recibiera atención médica y emocional. Daddy Yankee lo llevó a un centro de rehabilitación donde pudiera recuperar su salud física y mental. Allí, el profesor Martínez comenzó un proceso lento pero significativo de sanación. Con terapia, apoyo nutricional y un ambiente estable, poco a poco recuperó su fuerza y su esperanza. Pero más allá de la recuperación física, lo que realmente transformó al profesor fue la restauración de su dignidad. Daddy Yankee no solo le brindó recursos, le recordó su valor. «Usted cambió mi vida, profesor», le dijo en una de sus visitas. «Ahora es mi turno de devolverle algo de lo que me dio». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Juan, recordándole que, a pesar de todo, su vida había tenido un impacto significativo. A medida que el profesor Martínez recuperaba su salud, Daddy Yankee comenzó a trabajar en un plan para ayudarlo a reencontrarse con su pasión, la enseñanza. Sabía que el profesor no solo necesitaba un techo y comida, necesitaba un propósito. Con la ayuda de su equipo, Daddy Yankee conectó al profesor Martínez con una escuela comunitaria en un barrio humilde de San Juan. La escuela, que atendía a niños en situaciones vulnerables, era el lugar perfecto para que Juan volviera a hacer lo que mejor sabía hacer: inspirar. Al principio, el profesor Martínez dudaba. «¿Qué puedo ofrecerles ahora?», preguntó con voz temblorosa. Pero Daddy Yankee lo miró con firmeza y le dijo: «Lo mismo que me dio a mí, una oportunidad para creer en mí mismo». Con el tiempo, el profesor Martínez se sumergió en su nuevo rol. Aunque al principio fue difícil adaptarse, pronto encontró su ritmo. Los niños, con su curiosidad innata y su necesidad de atención, lo ayudaron a reconectar con su amor por la enseñanza. Cada día, al frente de un aula, el profesor Martínez recuperaba un pedazo de sí mismo. La historia del profesor Martínez no pasó desapercibida. Cuando se supo que Daddy Yankee había ayudado a su antiguo mentor, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación contaron la historia, destacando no solo la generosidad del artista, sino también la resiliencia del profesor. Esta historia inspiró a muchos. En Puerto Rico y más allá, personas de todas las edades comenzaron a reflexionar sobre la importancia de retribuir a quienes los habían ayudado en el pasado. Algunos se ofrecieron como voluntarios en escuelas comunitarias, otros donaron recursos para apoyar a personas sin hogar, y muchos simplemente se tomaron un momento para agradecer a aquellos que habían marcado una diferencia en sus vidas. En Denausching, la escuela donde el profesor Martínez enseñaba, su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza. Los padres de los estudiantes lo veían como un ejemplo de superación, y los niños, aunque no entendían completamente su historia, sentían su amor y dedicación. En una tarde tranquila, después de un día de trabajo en la escuela, Daddy Yankee visitó al profesor Martínez. Caminaron juntos por el mismo parque donde se habían reencontrado meses atrás. Esta vez, el profesor no estaba sentado en un banco, desesperado. Estaba de pie, con la cabeza en alto y una sonrisa en el rostro. «Profesor», dijo Daddy Yankee, «esto es solo el comienzo. Usted me enseñó que el éxito no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos a los demás». El profesor Martínez asintió, con lágrimas en los ojos. «Y tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo», respondió. Entonces, ese momento, Daddy Yankee reflexionó sobre el poder de la empatía y la importancia de no olvidar a quienes nos ayudaron a ser quienes somos. Sabía que su éxito no se debía solo a su talento o su trabajo duro, sino también a las personas que lo habían apoyado en el camino, como el profesor Martínez. La historia del profesor no era solo una historia de caída y redención, era un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar vidas, ya sea con una palabra de aliento, una mano extendida o un acto de bondad. Y en un mundo que a menudo parece dividido, esa era una lección que valía la pena compartir.